¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de los días contados. Por cierto, el mes número 7, primera jornada, último semestre del año, ¿no? Hay 2 semestres, primer y segundo semestre, y capaz que sea también el último semestre, alguna otra cosa más. Pero lo cierto es que estamos frente a una situación que desde el punto de vista de la salud requiere mayores cuidados y atención, y es por eso que, como anunciábamos en la conversación con nuestros colegas del noticiero, vamos a estar charlando en un rato nada más con el secretario de Salud Pública, el doctor Caruana, no solo de la coyuntura o de lo que se presume puede llegar a ser un invierno complicado, por las bajas temperaturas, por las patologías propias de la temporada, sino también por la sobrecarga en la salud pública, en la atención primaria y en otras también, teniendo en cuenta la situación de pérdida de empleo, de caída de planes de obras sociales, de la deserción, efectivamente, de algunos sistemas de prepago. De hecho, en los próximos días, no sé si en las próximas horas, se viene un aumento de alrededor del 15% en las prepagas, ¿no? Como para coronar una situación de por sí de extrema exigencia y demanda en la salud pública. Con otros aumentos que se han ido viendo y verificando, como por ejemplo el del combustible en las últimas horas, el postdato del gas que ya está mensurado y que se viene inmediatamente después de las temperaturas más bajas y las facturas más abultadas, todo en un clima en el que evidentemente hay una disociación por parte de quienes llevan adelante la conducción de la campaña del gobierno del presidente Macri y la vida real. Mientras, por un lado, hay quienes están muy empeñados en mostrarnos que el dólar está en 43 y pico y no ya en 46 o 47, y que las tasas de interés no están en 70 y pico, sino en menos de 70, y que la bajan a 60 y todo eso, hay un mundo real paralelo a ese virtual, a ese de la escena pública, en la que, por ejemplo, se escandalizan periodistas. Sí, yo los conocí periodistas a muchos de ellos y luego derivaron en entretenedores, distractores u otro tipo de categorías que habrá que empezar a pensar, ¿no? Porque si eso es periodismo, lo que hacemos nosotros no es periodismo, ¿no? Digo, aquellos que quieren prácticamente ejecutar y si fuesen sacerdotes excomulgar a un grupo de muchachos, un par de hermanos, creo que eran los cordobeses, que le hicieron una broma al presidente de la República que me parece que ni siquiera se enteró, con lo cual esa falta de respeto ni siquiera se asimila como tal. Lo paran a la salida y lo ven, lo deben haber visto 20 veces, ¿no? 2 muchachos levantando la mano, como ven que hay poca gente, solo 2, y no hay peligro de tumulto, y además quienes estaban ahí eran jóvenes y bien puestos y agraciados, el presidente le ha dicho, pará, bajó el vidrio, lo saluda, y me da la sensación que no termina de escuchar, que el muchacho le dice no gana nunca más, una cosa así, ¿no? Y se va, y no hubo ningún problema. Bueno, yo escuché entre el momento que pasó eso y hasta ahora que llegué al canal, que lo mandaran a Guantánamo más o menos a esos muchachos, ¿no? La misma gente que se quedaba callada cuando le tiraban huevazos o recorrían la puerta de la casa de un ministro del gobierno anterior, la misma gente que no le parecía mal que acorralaran a Axel Kicillof junto a sus pequeños hijos y su mujer en la subida al buquebús, la misma gente que no le molestaba en lo más mínimo el maltrato, la grosería hacia la expresidenta, ahora esos mismos badulaques piden un poco más una suerte de extradición, porque están afuera estos muchachos, y que lo metan preso. Entonces, frente a estas situaciones, que vamos a ver varias recurrentemente, también nosotros nos preguntamos, y les hacemos extensiva la pregunta a ustedes, para que cada uno se haga su composición de lugar, ¿cuál es el límite de esto? Y el límite lo ponemos nosotros, como televidentes, como oyentes, como lectores. Ustedes van a ver programas, y de hecho ya están ocurriendo, en donde hay periodistas que van a aparecer como inquisidores, más que como periodistas, cuestionando, objetando a un determinado candidato, tal vez a 2, y tirándole centros o pelotas al pecho, como se dice en la jerga del fútbol, a aquellos o a aquel otro candidato, si es que se presta a una charla, que por lo general lo hace porque sabe bien con quién y cuándo, en una absoluta asimetría. Pero esto también es de corto alcance. Esto es de un vuelo, diría yo, gallinacio, que deja en evidencia a esta gente que nosotros recién decíamos
hemos cambiado la calificación, no sabemos si entretenedores, distractores, refutadores, homenajeadores, cualquier cosa menos periodistas en el sentido de lo que supone el análisis primario de una situación que luego será historia, de preguntar, de repreguntar, de no quedarse callado frente a cualquier barbaridad que se conteste. Lo vamos a ver. Y además se agrega otro elemento, que es el de la presencia de los catalizadores, que acá está el doctor Caruana, que debe haberlo estudiado bastante más que yo, porque él es médico, que son esas situaciones, esas sustancias que aparecen en las reacciones para acelerarlas o atrasarlas, pero que en el resultado final de la fórmula no figuran. Es decir, un catalizador puede ser una sustancia que haga que más rápido se reproduzca una célula, pero la célula no va a cambiar. Me dice que sí acá el doctor. Bueno, ahí está Spert, en esa categoría, por lo menos para mí, que ha aparecido ahora de la mano del señor Bonacci, una vez más, una suerte de benefactor de los políticos que atraviesan malos momentos, cediéndole, hasta donde sabemos, tan solo cediéndole la sigla y el partido para que se pueda presentar. Hay que decir la verdad, a Spert intentaron proscribirlo. Cuando Pichetto, la flamante incorporación del mejor equipo de los últimos 50 años, lo compra a ASEF con una banca de diputado provincial, lo compra es una manera de decir, lo seduce a ASEF con una banca de diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, ASEF le retira el partido y se queda fuera. Ahí aparece Super Bonacci, que ya le había prestado el partido a Boazo en su momento, que armó esa estructura con Amalia Granata y cargaron 6 diputados provinciales, y que lleva a Spert de candidato a presidente. Entonces, desde el sector del progresismo, el campo popular, el frente de todos, todo lo que a ustedes les parezca, celebran que esté Spert, porque Spert le puede mordisquear 5 puntitos, 6 puntitos a Mauricio Macri. Y yo, personalmente, no creo que sea esa una buena, no ya estrategia, sino una buena exposición de la realidad argentina. Digo, si ustedes siguen nuestro programa, y no de ahora, ni de hace 6 meses, ni de hace un año, ni siquiera de hace 3 y medio, cuando era la cresta de la ola de los globos amarillos y todo eso, sabrán que nosotros no tenemos ninguna simpatía especial porque gane Mauricio Macri las próximas elecciones. Pero también, como decimos eso, decimos que la perspectiva de que haya un gobierno que cambie la política en el país, que reemplace a esta gestión y que tome otro rumbo, no puede depender de los 4 o 5 puntitos que le pueda escamotear Spert. Los que sacan cuentas, los estrategas, los que organizan campañas, lo ven en esos términos. Yo no digo que no vaya a ser así en términos prácticos, y entonces ahí aparece el tema del resultado. ¿Qué es lo que más importa? ¿El resultado? Yo soy de los que cree que el fin nunca justifica los medios. Me acuerdo hace unos cuantos años, aquel sofista que tuvo la televisión argentina, Mariano Grondona, al que se lo extraña por calidad intelectual, al lado de los sofistas de cuarta que hay ahora, planteaba la aceptación de la tortura. Decía, si vos tenés un tipo que lo agarrás, un terrorista, y sabés que puso, o tenés la certeza o la convicción plena, que puso una bomba en un shopping, donde puede explotar la bomba y haber miles de personas heridas, muertos, ¿vos no lo torturás para que te diga dónde puso la bomba? Y él la dejaba abierta, de alguna manera auspiciando la tortura. Quiero decir, aún en esos casos extremos, el fin, que era saber dónde estaba la bomba, no justifica los medios. Y haciendo una traspolación, por supuesto, con mucha menor carga dramática, ni siquiera ensayando un ejercicio de esas características, la presencia de Spert en el panorama electoral tiene, por lo menos para quien habla, y algunos colegas con los que he conversado, una repercusión que va más allá de la coyuntura electoral. Que, insisto, es a lo que muchos argentinos están preocupados, créame que nosotros también, de que no se continúe este mismo rumbo y a mayor velocidad como prometió Macri. Pero es a través de la presencia de Spert que se puede obtener eso, o es en la construcción de una alternativa lo suficientemente atractiva, sólida, seria, que enamore, que conquiste, que genere otra vez esperanza, lo que hay que buscar. Spert va a ser candidato. Y seguramente con el número puesto, con los resultados, vamos a volver a hablar de este asunto y vamos a ver en qué momento este hombre, que además tiene una carga de años que es inferior a lo que detenta o exhibe, ¿no? Yo lo veía
a Expert hoy cuando estaba pensando esto que charlábamos, y ayer justo vi en mi casa con mi familia, una digresión esto, ¿no? La última de Tom Cruise, de Misión Imposible, creo que se llama Repercusión o algo así. Y digo, Tom Cruise cumple la edad de Expert, pasado mañana cumple 57. Y después me puse a pensar que tengo que mirar a Expert, yo también tengo 57, ¿no? Claro. Pero digo, Expert que parece viejo, pero no es viejo. Expert, o no tan viejo, si ustedes quieren. Quiero decir, no es Romero Feris, no es Roberto Labaña, 77 años, no, es un hombre que tiene por delante mucho y que, insisto con eso, el huevo de la serpiente, ojo con eso. Están los millennials, a los que él trata de seducir diciéndole libertarios. Y hoy los vi a los chicos en la peatonal Córdoba y Paraguay con un póster de Alberdi, que nadie sabe quién es Alberdi. Si no le ponen Alberdi abajo, nadie va a saber quién era Juan Bautista Alberdi. Y yo, pobre Juan Bautista, que además era un músico extraordinario, era un intelectual de altísima gama, pobre Juan Bautista si supiera que su nombre está ahí enrolado en el expertismo, ¿no? Espiritismo, dije, no espiritismo, expertismo. Bueno, queríamos compartir esta reflexión, si se quiere, en el comienzo del programa, cuando estamos ya en plena campaña, cuando ya estamos en las vísperas de lo que va a ser un proceso electoral, el del 11 de agosto, en una elección primaria que va a obrar como una primera vuelta. Porque la pregunta que todos nos hacemos es qué ocurre el lunes 12 si el domingo 11 hay un nítido ganador en esas primarias y cómo se transcurre o cómo se transita, mejor dicho, de ese día 12 hasta el 27 de octubre, que son las elecciones nacionales. Va a pasar todo lo que resta de agosto, 20 días, todo septiembre y hasta el 27 de octubre, casi 3 meses, 80 días, 80 jornadas de las cuales hay que sacar los sábados y domingos, 70 jornadas de cotización de dólar, de mercados, de tasas, de todo eso, ¿no? Es para pensarlo. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, vamos a estar hablando con el doctor Caruana, que es el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado. Primero voy a hacer una rectificación, 5,5 es el aumento que está vigente para las prepagas, ¿no? No modifica mucho, sí, sería bastante más, pero quiero decir el panorama, ¿no? El vector de gente que está dejando de pagar y de gente que paralelamente cambia de plan y baja la calidad de las prestaciones, con lo cual no soluciona el problema y finalmente termina recurriendo en muchos casos a la salud pública, como aquellos que perdieron su trabajo y ya no tienen más la contención de la obra social, ¿no? Este es el panorama que se viene dando desde hace algún tiempo. Gracias por venir, doctor Caruana. No, gracias por invitarme. Y que lamentablemente llega la época, y hoy es 1 de julio, y parece que con el 1 de julio se puso a tiro el termómetro, temperaturas de 0 bajo 0, comienzan las patologías propias de la estación, y como decía antes, hay una sobrecarga en el sistema público de salud que se va a sentir. Sí, el aumento de la alta demanda por problemáticas respiratorias siempre es en esta fecha, pero este año en particular, nosotros venimos, y lo veníamos diciendo, tenemos casi 50.000 personas más incorporadas en el sistema, que utilizan la salud pública. Hace 3 meses, fue antes de las primarias, había 44.000. Sí, bueno, sigue creciendo, digo. La curva ha sido desde hace más de 1 año y medio, que viene siendo una curva ascendente y que lo vemos nosotros en la tasa de utilización de medicamentos, medicamentos crónicos. Lo miramos también cuando vemos el paracetamol, medicación que antes una familia iba a la farmacia del barrio a comprarlo, va a retirarlo al centro de salud. Esto aumentó, el paracetamol aumentó un 60% el consumo. Y esto no es solo porque hay más enfermedades, sino porque hay no población hay comprarlo, que antes lo retiraba en la farmacia. Entonces, la verdad que con la alta demanda, con el aumento de las patologías respiratorias, bueno, se producen momentos en las guardias, en algunos días donde la ocupación de camas críticas llega a ser del 90, del 100%. Hay un gran esfuerzo de los equipos, tanto de los hospitales como de los centros de salud, para poder atender a todos. Tenemos un convenio, nuestra salud pública, tanto provincial, municipal, con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, un convenio que nos permite derivar que ese paisaje, sí, de una persona deambulando por la ambulancia, no encontrando cama, no. Hace muchos años que no pasa. Lo recibimos, se atiende. Hay demoras en los tiempos de espera, pero eso es habitual. Por eso siempre sugerimos
que si uno no tiene una consulta, si tiene una consulta programada que se puede esperar, posponer esa consulta programada para un control de salud de un adulto, porque las salas de espera están atiborradas, están llenas de gente y uno se puede contagiar de algún proceso respiratorio si va sano. Claro. Ahora, esta es una situación que se ha profundizado en el último año y medio y que además de recalentar, digamos, el trabajo de los equipos médicos, enfermeros, personal de maestranza, todo lo que uno por allí, no digo que pasa de largo, pero minimiza porque habla del médico, ¿no? Sí, o del que lo atiende, es todo el staff. Puede haber provocado alguna, diría yo, tensión en tanto y en cuanto, de ahora en adelante, la ciudad de Rosario, que va a tener un nuevo intendente que es del mismo frente, que sé que tiene una muy buena relación personal contigo, que hay que articular cuestiones políticas y demás, pero voy a decir, la preocupación está dada con el recambio a nivel provincial. Si bien yo no tengo ninguna razón, y esto tengo que ser absolutamente frontal, para pensar que Perotti no va a aportar los 2.000 millones para alta complejidad, es más, dijo que lo iba a hacer a través de una ley para que no sea una cuestión discrecional, efectivamente existe esa preocupación, ¿no? Sí, existe esa preocupación. También es cierto que es necesario poner por encima las políticas públicas y sanitarias, es decir, lo que está pasando en la ciudad y ese soporte económico es para el sur de la provincia de Santa Fe. Claro, no es solo para Rosario. Creo que hay que Esa es la otra parte que quería conversar ahora. Además, los 50.000 historias clínicas nuevas, ¿cuántas son de acá y cuántas del área, e incluso más allá de 100 kilómetros? Por eso, lo que hace, digamos, hace 10 años atrás Hermes Wiener es justamente generar que nuestro Hospital Clemente Álvarez, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela sean de referencia local, regional e inclusive interprovincial. Yo creo que sería un error no continuar con una política que tenga que ver con un financiamiento integrado de la salud pública. No pueden competir dos proyectos de salud pública, porque no es bueno para los vecinos, ni es bueno, ni hace a la eficacia tener dos centros de alta complejidad. La cuestión de la alta complejidad hay que complementarla, no competir. Si uno tiene el ECA, que es especialista en áreas neuroquirúrgicas, no puede ser el Centenario porque sea provincial también. Tiene que serlo en el área cardiovascular. Por eso, la verdad que ojalá la política sanitaria y los acuerdos políticos sean en ir por más, en que se transforme en ley. Es una preocupación de Pablo también, lo hemos hablado durante la campaña en relación a que este financiamiento hace sostenible un sistema de salud en una sociedad profundamente desigual. Lo que se genera, ¿qué hace una política social? Es en un Estado que se corre de los derechos, en un Estado nacional y genera desigualdad, es necesario políticas sociales que igualen. Y lo que hace la salud es igualar la atención. Por eso es una cuestión ideológica y que también desnuda la matriz ideológica de Cambiemos cuando va recortando, delegando las responsabilidades locales y recortando en insumos y en presupuestos, ¿no? Bueno, ese es otro de los temas del día, ¿no? Hoy en la portada de un diario de Buenos Aires está el dato verificado por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Que la compra de vacunas, en el caso específico de la Sabin Oral, desde 2016 a 2018 cayó de 7.700.000 dosis a 3.200.000. Es decir, en 2 años se compraron para distribuir a nivel nacional menos de la mitad de la que se compraba hace 2 años, que a la vez es menos que lo que se compraba hace 5 años. Sí, la verdad que... Y no estamos hablando de vacunas que son las opcionales y la meningococo BC, bueno, yo no lo sé, pero vos sí. Esta es la Sabin Oral, esta es la que nos daban en la escuela, ¿no? Así es esta vacuna, han sido otras vacunas durante estos últimos años. La verdad que el corolario de esta definición de dejar de ser el Estado Nacional rector en salud es justamente... abandonar lo que es mortalidad infantil evitable, porque la vacuna es eso. Está demostrado que cuando nosotros tenemos un mayor porcentaje de cobertura de vacunación, evitamos que una enfermedad reaparezca. Si la cobertura empieza a ser baja, empiezan a aparecer casos. Nosotros hoy no tenemos la vacuna para la meningitis, la Menveo, que está dentro del plan, y no está, y no hay señales todavía de que vaya a estar claras, y ha sido mucho tiempo en que no estuvo. Es decir,
no hay elementos que tienen que ver con la alta complejidad. Se han debilitado el tema de los programas en salud sexual y reproductiva. De hecho, Sí, hay claro. dificultades con los anticonceptivos y ahora vacunas. Esto, digamos, dificulta mucho el funcionamiento porque la imprevisión y la falta de información, porque lo otro que no se sabe claramente nunca con esta relación es que no tenemos claridad en qué vamos a tener y qué no. ¿Y hasta es muy cuándo? difícil Claro. planificar Claro. en salud cuando, bueno, estamos hablando de insumos que son de licitaciones internacionales y que son meramente de responsabilidad nacional. Absolutamente. Ahora, hay una señal, avisaba esto, ¿no? Cuando, desde el punto de vista del organigrama, se bajó de Ministerio de Salud a una secretaría, no era únicamente una degradación de rango, sino que era una determinación y una disposición política, aunque presupuestaria. Sí, fueron distintos pasos. Nadie se esperaba que fueran tan audaces, Claro. en términos de, bueno, de justamente transformar un ministerio que tiene una historia en nuestro país muy importante y que ha hablado de las determinaciones sociales, de las formas de enfermar y morir de la gente, que se pierda ese rol rector. Pero bueno, ese desdibujamiento, yo le digo, se han desmoronado. Han elegido un camino equivocado en salud pública, dicho por todo el arco político y sanitario del campo progresista, inclusive de países limítrofes. Es decir, quedamos en una situación pensada más como la salud destinada para aquellos que no pueden pagar, pero con algunas prestaciones. Y cuando la salud empieza a ser pensada como mercancía, deja de ser un derecho. Y entonces, aquel que tenga capacidad de pago puede recurrir a un determinado sistema y aquel que no se tiene que conformar con algo. Bueno, nosotros venimos construyendo otra cosa, por eso es importante cuidarlo, potenciarlo y seguir generando que la salud tiene que ser un derecho universal y gratuito, ¿no? Ahora, se está dando un fenómeno que es este de el traslado de quienes han tenido cobertura, obra social, podían elegir el médico, podían elegir el tratamiento, que han perdido la obra social porque han perdido el trabajo, o que tenían la prepaga y no alcanza para pagar la prepaga, entonces bajan de plan y el plan ya no les permite elegir, que hay gente compartiendo la sala de espera en las guardas de los hospitales públicos que no está acostumbrada a que por ahí hay que estar 4 horas o 5 horas. Y se genera una tensión también a la que no estaban acostumbrados ni siquiera también los médicos que tenían, en alguna medida, o los propios enfermeros o las recepcionistas, un panorama bastante más claro de gente que se atendía habitualmente en la salud pública y que sabía que tenía sus características, que había que ir pacientemente, que había que volver a ir al día siguiente, que si no estaba ese doctor lo podía atender otro doctor y lo iba a atender bien igual. Ese es otro elemento que se agrega de conflicto. Sí, hay movimientos de percepción, bueno, de percepción de enfermedad, de cuestiones culturales de la organización que se dan. De todos modos, yo digo, la cuestión, nosotros lo que tenemos construido en la ciudad, y también hay una gran participación de los profesionales en el sistema de salud privado y el público, es que es de jerarquía la atención, y eso, si bien se generan algunas tensiones, la verdad que hoy la gente que pierde el trabajo necesita que la acompañen y que la escuche. Y sí encuentra equipos en los centros de salud que pueden acompañar, porque está en condiciones, a veces, una persona que tenía trabajo y pierde, está en condiciones de vulneración y de enfermarse mucho mayor. El famoso le baja la defensa. Que otro que ya tiene una anímicamente, red. Sí, otra persona con otra situación más humilde, pero que tiene una red contención de malla barrial que distinta, ya la tiene que armada, la puede utilizar, que conoce el centro de convivencia, el polideportivo, una vecinal. La persona que pierde el trabajo y se encuentra sola, hay que acompañarla. Y esa persona en general viene a pedir ayuda y encuentra equipos que acompañan. Bien, lo último, relacionado con el tema de salud reproductiva. Escuché en una de las respuestas al pasar que está comprometida la provisión de anticonceptivos, de dispositivos. ¿Cuál es el cuadro a esta hora? Bueno, teníamos esta información de que está, digamos, con el abastecimiento con anticonceptivos del programa, está con dificultades y que va a haber una decisión. Ahora, ¿esas dificultades del Ministerio de Salud económicas tan solo o hay una determinación efectivamente que va con una determinada orientación de pensamiento? Yo creo que en algún punto desnuda la decisión o la concepción de cómo uno piensa la salud. Atrás de un expediente y de una licitación siempre hay gente. Si uno retrasa una licitación, está en algún punto sabiendo que va a demorar que ese insumo le llegue a la población. Lamentablemente lo que ha primado es que no tenemos información con claridad, siempre se aducen a cuestiones administrativas, pero las cuestiones administrativas para mí no son asépticas, responden a modelos de pensamiento y modelos de gestión burocráticos que hacen que en algún lado ese insumo no llegue a la persona. Bien, este año se va a tratar nuevamente, y a lo mejor atravesando el proceso electoral, una nueva ley
para propiciar el aborto seguro, gratuito y legal, que tiene mucho de la anterior, por supuesto, en la que desde el punto de vista de la exposición, argumentación, tu presencia en el Parlamento, pero antes que eso, la historia de Rosario con el tema del protocolo y demás, estuvo muy presente y supongo yo volverá a estarlo, ¿no? Seguramente, porque bueno, la ley justamente plantea la integralidad del trabajo, las políticas en relación a pensar la salud como derecho y las perspectivas de los anticonceptivos, de la educación sexual integral y también de las garantías de la interrupción legal, si bien hay algunas modificaciones con el tema objeción de conciencia. Creo que, bueno, tanto Rosario, la provincia de Santa Fe y otros lugares del país podemos mostrar lo que hicimos durante esa campaña y en la Cámara de Diputados y Senadores, que fue mostrar una política de salud sexual y reproductiva basada en derechos, que cuida y acompaña en todos los momentos de la vida, hasta ese que es un momento crítico, pero pensarlo como lo plantean las propias organizaciones de mujeres, que es integral, es con educación sexual, es también con el suministro continuo de anticonceptivos, claro, y es en las garantías de lo que hoy dice el Código Penal, tener esa posibilidad a las personas que lo soliciten. Claro, en algún momento y en otras charlas y por otros temas hablábamos, ¿no?, de lo que es la definición de una gestión o el posicionamiento que está relacionado más allá del discurso y de lo que filosóficamente cada uno piense con la disposición presupuestaria. Vos podés ser muy defensor del Estado, pero si el Estado a la hora de tener que comprar los anticonceptivos o los dispositivos intrauterinos no los compra, todo el discurso se desmorona. Sí, por eso tenemos las tasas de fecundidad adolescente que tenemos y la complejidad. Cuando uno deja en otras provincias, en otros lugares, no existe cuando no se abastece desde nación, y esas son oportunidades perdidas y hay población que no tiene oportunidades. Bueno, yo conversando con otros colegas tuyos de distintos ámbitos y demás, me explicaban la dificultad que supone modificar un ápice favorablemente a un indicador, ya sea de mortalidad infantil, de natalidad, de recuperación, y cómo con una velocidad supersónica eso se vuelve en contra si no sostenés eso, ¿verdad? Totalmente. La posibilidad de modificar un indicador, nosotros nos medimos, por eso lo medimos en 5 años, claro, en 10 años. O en 20. Porque es muy lento y no hacemos ninguna declaración cuando hay un movimiento, porque se tienen que sostener. Pero sí hay una debilidad cuando el Estado deja de financiar. Un día para el otro, se producen estos descensos bruscos. Esperemos que no ocurra, no se trata de una expresión de deseo más, sino que depende mucho de nosotros, ¿no? Que elijamos, cómo elijamos, qué dispongamos cada uno de su vida y la de los demás, porque en eso se trata de elegir después algún representante, ¿no?, en cualquier cargo. Así es, esperemos que se siga tomando la salud como derecho, ¿no? Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos, como siempre. A ustedes les agradecemos también que nos hayan acompañado esta media hora. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.